Las aguas azules de Kepler 442b se habían vuelto rojas. La anciana Katara flotaba cerca de la superficie de lo que una vez se llamó el estanque sagrado, observando cómo la mancha carmesí se extendía por su mundo moribundo. Sobre ella, el cielo ardía con una furiosa luz anaranjada mientras su sol arrojaba un fuego mortal al espacio. La temperatura ha subido otro grado, dijo Meridan, su consejero más joven. Sus parches bioluminiscentes parpadeaban con preocupación. Pulsos de un azul brillante que, en el antiguo lenguaje de luz Selani, significaban miedo. Las colonias del sur informan que sus estanques de cría ya están hirviendo. Katara cerró sus 3 ojos y sintió el peso de 3.2 millones de vidas sobre sus ancianos hombros. Los Selani habían vivido en estos océanos durante más de 50.000 años. Habían construido hermosas ciudades bajo las olas, creado arte a partir de coral vivo y desarrollado una sociedad pacífica que valoraba la sabiduría por encima de la guerra. Ahora, su estrella los estaba matando a todos. ¿Han recibido los vigilantes del cielo alguna respuesta a nuestras llamadas de ayuda?, preguntó ella, y los patrones de luz de Meridan se atenuaron. Nada, anciana. Hemos enviado mensajes a cada rincón del espacio durante 3 ciclos completos. Nadie responde. La anciana Selani sabía por qué. Hacía 2 meses, las grandes naves del consorcio galáctico habían llegado a su sistema. Los alienígenas que iban a bordo no se parecían a nada que los Selani hubieran visto. Algunos caminaban sobre tierra como extrañas criaturas de antiguas pesadillas. Otros flotaban en caparazones de metal, y unos pocos parecían cristales vivientes. Habían estudiado Kepler 442b con instrumentos avanzados y celebrado largas reuniones en sus enormes naves. Luego, habían emitido su veredicto. La reubicación de su especie requeriría recursos extensos, había dicho la representante del consorcio. Su nombre era Administradora Beltar y pertenecía a una especie llamada los Vectrón. Parecía un árbol alto y delgado cubierto de corteza plateada. Su gente necesita condiciones de agua específicas, una presión atmosférica particular y rangos de temperatura precisos. Construir hábitats adecuados para 3.2 millones de individuos costaría más de lo que el consorcio puede justificar. Katara había intentado explicar que los Selani tenían un valioso conocimiento que ofrecer. Entendían las corrientes oceánicas mejor que cualquier otra especie en la galaxia. Su sistema de comunicación bioluminiscente era más complejo que la mayoría de los idiomas alienígenas. Habían dominado el arte de vivir en armonía con su entorno durante milenios. Esas habilidades tienen una aplicación limitada en la sociedad galáctica moderna, había respondido Beltar con frialdad. Preservaremos muestras de su material genético y registros culturales para estudios futuros. Es el mejor resultado que podemos ofrecer. Y entonces, se habían marchado. El poderoso consorcio galáctico, con toda su tecnología avanzada y vastos recursos, había descartado a toda una especie porque ayudarlos costaría demasiado. Un joven mensajero nadó rápidamente hacia el estanque sagrado, sus luces parpadeando con patrones urgentes. Anciana, anciana, los vigilantes del cielo han detectado algo. Katara sintió un aleteo de esperanza en sus corazones. Otra nave del consorcio. No, anciana. Algo diferente, algo más pequeño. La estación de los vigilantes del cielo se encontraba en una plataforma flotante en medio del gran océano. Cuando Katara llegó, encontró a los técnicos reunidos alrededor de sus instrumentos, sus parches bioluminiscentes brillando de emoción y confusión. Muéstrenme, ordenó. El técnico principal, Stan, activó la pantalla de visualización. La imagen mostraba una única nave moviéndose por el espacio hacia su mundo. Era mucho más pequeña que las naves del consorcio, elegante y blanca con extrañas marcas en su casco. Nos envió un mensaje, anciana, dijo Stan, en nuestro propio idioma. Reprodujo la grabación. Una voz sonó, con acento pero clara. Selani, aquí la capitana Sara Chen de la nave terrestre Sueño del Endeavor. Recibimos su llamada de auxilio. Vamos a ayudar. La sala quedó en silencio. Después de meses de ser ignorados por las civilizaciones más poderosas de la galaxia,
Alguien finalmente había respondido a su grito de ayuda. Tierra, susurró Meridan. Nunca he oído hablar de esa especie. Yo tampoco, admitió Katara. Pero están viniendo. Eso es lo que importa. La nave humana llegó 3 días después. La capitana Sara Chen no se parecía a ningún alienígena que los Selani hubieran encontrado. Era pequeña en comparación con la mayoría de las especies galácticas, con un extraño pelaje en la parte superior de su cabeza y una piel del color de la arena del desierto. Sus ojos eran marrones y cálidos, y cuando sonreía, mostraba unos dientes blancos. Estamos aquí para ayudar, dijo simplemente mientras estaba de pie en la cámara de reuniones llena de agua, especialmente construida a bordo de su nave. Díganos qué necesitan. Katara estudió a esta extraña capitana alienígena. El consorcio había enviado a docenas de oficiales, todos preguntando por costos, beneficios y valor estratégico. Esta humana solo preguntaba cómo ayudar. Nuestro mundo se está muriendo, explicó Katara. Nuestra estrella se vuelve inestable. La radiación está envenenando nuestra agua y calentando nuestra atmósfera. Necesitamos evacuar a 3.2 millones de mi gente, pero requerimos condiciones muy específicas para sobrevivir. La capitana Chen escuchó atentamente mientras Katara describía las necesidades de los Selani. Requerían agua salada con un contenido mineral preciso. La temperatura debía mantenerse dentro de un rango estrecho. La presión atmosférica debía ser exacta o su respiración fallaría. Eso es un desafío, admitió la capitana Chen. Nuestra nave puede llevar, como mucho, a 500 de los suyos. E incluso así, necesitaríamos modificar nuestras bodegas de carga extensamente. Katara sintió que su esperanza comenzaba a desvanecerse. Incluso estos humanos serviciales solo podían salvar a una pequeña fracción de su gente. Pero la capitana Chen continuó, no nos vamos a rendir. Mi tripulación ya está trabajando en soluciones, y vamos a pedir más ayuda. Durante los días siguientes, Katara observó con asombro cómo los humanos se lanzaban al esfuerzo de rescate con una energía increíble. El Dr. James Sakefer, su científico que estudiaba la vida alienígena, trabajó sin descanso para comprender la biología Selani. La ingeniera Rosa Martínez comenzó a desmontar secciones de su nave para construir cámaras llenas de agua. El oficial de comunicaciones Liu Wei envió mensajes a cada nave humana en el espacio pidiendo ayuda. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Katara a la capitana Chen durante una de sus sesiones de planificación. El consorcio dijo que no tenemos valor estratégico. Ayudarnos no le da nada a cambio a su gente. La capitana Chen pareció perpleja por la pregunta. ¿Acaso importa? Necesitan ayuda. Nosotros podemos proporcionar algo de ayuda. Con eso es suficiente. Pero seguramente su gente debe considerar costos, beneficios, preocupaciones prácticas. Oh, lo hacemos, dijo la capitana con una pequeña sonrisa. Mis superiores en la Tierra probablemente están teniendo un ataque por el gasto y el riesgo. Pero ese no es realmente el punto, ¿verdad? Cuando alguien se está ahogando, no te detienes a preguntar si salvarlo será rentable. Simplemente lo sacas del agua. Esta simple declaración asombró a Katara. La civilización más avanzada de la galaxia había calculado que salvar a los Selani no valía la pena. Estos humanos, que parecían tener una tecnología mucho menos avanzada, ni siquiera se habían planteado hacer tales cálculos. El Dr. Akefer hizo un descubrimiento interesante durante sus estudios de la biología Selani. Los órganos bioluminiscentes que les permitían comunicarse con luz también podían procesar ciertos tipos de radiación peligrosa. De hecho, podían neutralizar varias formas de radiación cósmica que eran mortales para la mayoría de las otras especies, incluidos los humanos. Esto es extraordinario, le dijo a la capitana Chen. Los Selani no son solo supervivientes. Son procesadores naturales de radiación. Podrían ser increíblemente valiosos para la exploración del espacio profundo y la limpieza de entornos peligrosos. Pero cuando la capitana Chen compartió este descubrimiento con Katara, la anciana Selani se sintió más perturbada que complacida. Ahora saben que tenemos valor para su especie, dijo con tristeza. Es por eso que nos ayudarán. No, dijo firmemente la capitana Chen.
Los estamos ayudando porque necesitan ayuda. Lo que el Dr. Akefer descubrió es interesante, pero no cambia nada. Incluso si no tuvieran nada que ofrecernos, seguiríamos aquí. Por primera vez en meses, Katara sintió algo más que desesperación. Estos extraños humanos no se parecían a ninguna especie que hubiera conocido. Parecían operar bajo principios que no tenían sentido desde un punto de vista práctico, pero que tenían todo el sentido desde el corazón. A medida que pasaban los días y la radiación estelar se hacía más fuerte, más naves humanas comenzaron a llegar al sistema. Venían de rutas comerciales, misiones de exploración y estaciones de investigación. Ninguna era grande o poderosa, pero cada una traía suministros y experiencia. Los humanos también hicieron algo que el consorcio nunca había pensado hacer. Le preguntaron a los Elani qué querían. ¿A dónde les gustaría ir?, preguntó la capitana Chen. ¿Qué tipo de mundo los haría felices? Hemos oído hablar de un mundo acuático en el sistema Taeti, dijo Katara. Tiene océanos profundos y una estrella estable, pero está lejos de aquí, y no sabemos nada de la política de allí. Entonces allí es a donde los llevaremos, dijo la capitana Chen. Y no se preocupen por la política. Nos encargaremos de eso más tarde. Los preparativos de rescate continuaron a pesar de los crecientes problemas. Los fallos en los equipos plagaron la flota improvisada. Los suministros de alimentos escaseaban. La radiación de la estrella moribunda de Kepler 442b interfería con las comunicaciones y dañaba los sistemas de las naves. Pero los humanos nunca se rindieron. Cuando su tecnología fallaba, improvisaban. Cuando los suministros escaseaban, compartían lo que tenían. Cuando los problemas parecían imposibles de resolver, encontraban nuevos enfoques en los que nadie había pensado antes. Su gente es extraordinaria, le dijo Meridan a la capitana Chen mientras observaban a los ingenieros humanos soldar nuevas vigas de soporte en una bodega de carga que albergaría a los refugiados Elani. El consorcio tiene recursos con los que nunca podríamos soñar, pero su pequeña flota ha logrado más en 2 semanas que ellos en 2 meses. Somos tercos, admitió la capitana Chen. A veces eso es una debilidad. A veces es exactamente lo que necesitas. Las primeras pruebas de transporte fueron exitosas. Las naves humanas podían, de hecho, transportar pasajeros Elani de forma segura, aunque los alojamientos eran estrechos y básicos. Más importante aún, las habilidades de procesamiento de radiación de los Elani ayudaron a proteger a las naves humanas de la creciente radiación estelar. Es como si estuvieran diseñados para ser nuestros socios en esto, se maravilló el Dr. Akefer. Pueden sobrevivir a una radiación que nos mataría, y nosotros podemos proporcionar la movilidad que a ellos les falta. Juntos, podemos hacer cosas que ninguna de las 2 especies podría lograr sola. Pero mientras la flota de rescate se preparaba para el masivo esfuerzo de evacuación, llegaron noticias preocupantes. Los sensores de largo alcance detectaron grandes naves acercándose al sistema, con las distintivas firmas de energía de las naves del consorcio galáctico. Vuelven, informó Liu Wei. Múltiples acorazados moviéndose rápido. La capitana Chen miró las lecturas del sensor con sombría determinación. El consorcio había descartado a los Elani como inútiles. Ahora que los humanos estaban interfiriendo con esa decisión, la fuerza militar más poderosa de la galaxia estaba regresando. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen?, preguntó. 18 horas, tal vez 20. Katara sintió un miedo helado extenderse por su cuerpo. Detendrán la evacuación. No pueden permitir que sus acciones sienten un precedente. Si se corre la voz de que algunas especies ayudarán a aquellos que el consorcio abandona, entonces cada especie, inútil, en la galaxia podría empezar a esperar ser rescatada, terminó la capitana Chen. Sí, nos imaginamos que eso podría ser un problema. Activó el sistema de comunicación de toda la flota. A todas las naves humanas, aquí Chen. Naves de guerra del consorcio se aproximan. Tenemos menos de 20 horas para sacar a tantos Elani como sea posible de este mundo antes de que las cosas se compliquen. Capitana, llegó una voz desde el buque mercante Horizonte Brillante. Mi tripulación ha votado. Nos quedamos hasta que el último Elani esté a salvo.
sin importar lo que traiga el consorcio. Mensajes similares llegaron de cada nave humana en el sistema. Nadie se iba. Nadie se rendía. Katara observó a estos increíbles alienígenas prepararse para enfrentar a la fuerza militar más poderosa de la galaxia para proteger a su gente. Y comprendió algo profundo. Los humanos no solo le estaban ofreciendo a su especie transporte a un nuevo mundo. Le estaban ofreciendo algo mucho más valioso y mucho más peligroso: esperanza. Anciana, preguntó Meridan en voz baja, ¿qué haremos si el consorcio exige que nos sometamos a su autoridad? Los parches bioluminiscentes de Katara resplandecieron con feroz determinación. Nos mantendremos junto a aquellos que se mantuvieron junto a nosotros. Si los humanos están dispuestos a arriesgarlo todo por nosotros, entonces nosotros estamos dispuestos a arriesgarlo todo por ellos. La flota de rescate trabajó durante la noche, cargando familias Selani en cada espacio disponible. Los niños se aferraban a juguetes bioluminiscentes mientras sus padres intentaban consolarlos. Los Selani ancianos se despedían de sus antiguas ciudades bajo las olas. Todos entendían que estaban presenciando el fin de su mundo, posiblemente, el comienzo de algo completamente nuevo. Mientras el sol de Kepler 442b continuaba su violenta agonía, arrojando radiación mortal a través del sistema, dos filosofías muy diferentes se preparaban para colisionar. El consorcio creía en el cálculo frío, las decisiones prácticas y las pérdidas aceptables. Los humanos creían en algo mucho más simple y mucho más peligroso, que cada vida importaba, sin importar el costo. La capitana Sarah Chen estaba en el centro de mando improvisado a bordo del Sueño del Endeavor, mirando números que no tenían sentido. La pantalla holográfica mostraba la dura realidad de su situación. 3.2 millones de Selani necesitaban ser evacuados, y la flota humana combinada podía transportar, como mucho, a 50.000. Incluso trabajando sin descanso, necesitarían meses para trasladarlos a todos. Tenían, en el mejor de los casos, días. La radiación estelar está aumentando más rápido de lo previsto, informó el Dr. Akefer, con la voz tensa por la preocupación. Si el patrón continúa, los continentes del sur serán inhabitables en una semana. La ingeniera Rosa Martínez se secó el sudor de la frente al salir de una bodega de carga parcialmente inundada. Tengo 3 cámaras más listas para los pasajeros Selani, pero los sistemas de soporte vital ya están funcionando al 120% de su capacidad. Si los forzamos más, corremos el riesgo de perderlo todo. Chen asintió sombríamente. Cada nave humana en la flota de rescate enfrentaba el mismo problema. Eran valientes y decididos, pero simplemente no tenían suficientes recursos para salvar a todos. Capitana, gritó el oficial de comunicaciones Liu Wei. Estoy recibiendo una transmisión del Comando de la Tierra. Encriptación de prioridad alfa. El corazón de Chen se hundió. Había estado temiendo este momento. Pásala a mi camarote, en privado. El rostro curtido del almirante Harrison apareció en su pantalla de comunicación personal minutos después. Su expresión era severa, y Chen podía ver a otros oficiales de alto rango en el fondo. Capitana Chen, ¿qué demonios cree que está haciendo? Señor, respondimos a una llamada de auxilio de una especie que el consorcio galáctico ya ha evaluado y descartado, interrumpió Harrison. ¿Tiene idea del tipo de pesadilla diplomática que está creando? El consorcio ha presentado quejas formales sobre la interferencia humana en sus decisiones. Chen sintió que la ira crecía en su pecho. Señor, estamos hablando de 3.2 millones de vidas. Gente que morirá si no los ayudamos. Gente que no es nuestra responsabilidad, respondió fríamente el almirante Harrison. Chen es una buena oficial, pero está pensando con el corazón en lugar de con la cabeza. La humanidad ha pasado décadas construyendo relaciones con el consorcio. No podemos tirar todo eso por una especie moribunda. ¿Y si fuera la Tierra?, preguntó Chen en voz baja. ¿Y si fueran los humanos a quienes el consorcio decidiera que no vale la pena salvar? El rostro de Harrison se suavizó ligeramente, pero su voz permaneció firme. Esa no es la situación que estamos enfrentando. Sus órdenes son simples, capitana.
Recopile todos los datos científicos que pueda sobre los Selani y luego retírese de inmediato. El consorcio está enviando naves para gestionar la situación. ¿Y si me niego? Entonces será relevada del mando y sometida a un consejo de guerra cuando regrese a la Tierra. Si regresa a la Tierra. Harrison se inclinó hacia adelante. Sarah, sea inteligente. No destruya su carrera por unos alienígenas que conoce desde hace unos días. La conexión terminó, dejando a Chen sola con una elección imposible: seguir las órdenes y abandonar a los Selani a su suerte, o desafiar al comando de la Tierra y perder todo por lo que había trabajado toda su vida. Encontró a sus oficiales superiores reunidos en la sala de reuniones principal una hora después. La noticia sobre la posición de la Tierra ya se había extendido por la nave. Entonces, ¿qué hacemos, capitana?, preguntó Martínez sin rodeos. Chen miró alrededor de la mesa a los rostros con los que había servido durante 3 años. El doctor Akefer, el científico que había renunciado a un cómodo puesto de investigación para explorar lo desconocido. Martínez, la ingeniera que podía arreglar cualquier cosa con piezas de repuesto y determinación. Liu Wei, el especialista en comunicaciones que hablaba 7 idiomas y todavía tenía problemas con las conversaciones triviales. El teniente comandante James Park, su primer oficial, que había rechazado un ascenso 2 veces para quedarse con esta tripulación. El comando de la Tierra quiere que abandonemos a los Selani, dijo simplemente. Están preocupados por las relaciones diplomáticas con el consorcio. ¿Y qué quiere hacer usted?, preguntó Park. Quiero salvar cada vida Selani que podamos, pero eso significa desafiar órdenes directas. Significa acabar con todas nuestras carreras. Probablemente significa que nunca volveremos a ver la Tierra. La sala quedó en silencio. Chen esperó, sabiendo que no podía tomar esta decisión sola. Lo que sea que eligieran, todos tendrían que vivir con las consecuencias. El doctor Akefer habló primero. He estado estudiando el sistema de comunicación bioluminiscente de los Selani. Es el lenguaje natural más complejo que he encontrado. Pueden expresar conceptos que la mayoría de las especies necesitan párrafos para describir con simples patrones de luz. Perder ese conocimiento sería una tragedia. No se trata del conocimiento, dijo Martínez en voz baja. Tengo 3 hijos en la Tierra. La pequeña María acaba de empezar la escuela. Pero si vuelvo a casa y les digo que dejé morir a gente porque era inconveniente salvarlos, ¿qué clase de padre me convierte eso? Liu Wei asintió. Me uní al servicio de exploración para encontrar nueva vida y aprender sobre diferentes especies. No importa mucho si dejo que la primera especie que necesita ayuda de verdad simplemente muera. Park se enderezó en su silla. Capitana, he servido con usted el tiempo suficiente para saber que ya ha tomado una decisión. La pregunta es si la vamos a seguir o no. Miró alrededor de la mesa. Todos a favor de quedarse y ayudar a los Selani, sin importar las órdenes. Cada mano se levantó. Chen sintió lágrimas en sus ojos. ¿Todos entienden lo que esto significa? Probablemente nunca volveremos a casa. Estamos desafiando al comando de la Tierra y al consorcio galáctico. Seremos marcados como renegados. Es mejor ser renegados con la conciencia tranquila que héroes con sangre en las manos, dijo simplemente el doctor Akefer. En cuestión de horas, votaciones similares se llevaron a cabo en cada nave humana del sistema. Los resultados fueron los mismos en toda la flota. Decisiones unánimes de quedarse y ayudar, sin importar el costo. La capitana Chen transmitió la decisión de la flota al comando de la Tierra y a las naves del consorcio que se aproximaban. Aquí la flota de rescate humana. Permaneceremos en el sistema Kepler 442b para proporcionar asistencia humanitaria al pueblo Selani. No reconocemos ninguna autoridad para abandonar a seres sintientes a una muerte evitable. Defenderemos nuestro derecho a ofrecer ayuda por cualquier medio necesario. La respuesta del consorcio llegó rápidamente. El almirante Sactar de la especie Drachore, al mando del acorazado Hegemonía, envió un mensaje simple: las naves humanas se retirarán de inmediato o enfrentarán una acción militar. La decisión del consorcio con respecto a los Selani es final. La anciana Katara estaba presente en el centro de mando cuando llegó el mensaje.
Sus patrones bioluminiscentes mostraban una mezcla de asombro y miedo. ¿Lucharían contra todo el consorcio galáctico por nosotros?, preguntó maravillada. No buscamos una pelea, respondió Chen. Pero tampoco vamos a retroceder. El doctor Akefer había continuado su investigación sobre la biología Selani a pesar de la creciente crisis. Su último descubrimiento fue notable. Las habilidades de procesamiento de radiación de los Selani no eran solo defensivas. Podían absorber la radiación cósmica dañina y convertirla en energía útil. Mire esto, dijo, mostrando a Chen las lecturas de la última semana. Cada nave humana en el sistema ha visto una mejora en la eficiencia en las áreas donde se alojan los pasajeros Selani. Literalmente están haciendo que nuestras naves funcionen mejor solo por estar a bordo. Y no solo eso, añadió Martínez. Han estado ayudando con las reparaciones. De alguna manera, pueden sentir debilidades estructurales en el metal que nuestros instrumentos no detectan. Han prevenido 3 posibles brechas en el casco en los últimos 2 días. Chen se dio cuenta de las implicaciones de inmediato. No son solo refugiados a los que estamos rescatando. Son socios. Tienen habilidades que complementan nuestra tecnología a la perfección. Este descubrimiento condujo a un gran avance en la planificación de la evacuación. En lugar de tratar de meter a tantos Selani como fuera posible en un espacio mínimo, los humanos comenzaron a integrarlos en las operaciones de la nave. Los pasajeros Selani ayudaron a navegar a través de tormentas de radiación, asistieron con las reparaciones e incluso mejoraron la comunicación entre las naves a través de sus señales bioluminiscentes. Es como si estuvieran diseñados para trabajar con nosotros, se maravilló Liu Wei mientras observaba a los niños Selani jugar en los pasillos de la nave, sus patrones de luz creando hermosas exhibiciones que, de alguna manera, mejoraban la moral de la tripulación. Pero el desarrollo más importante provino de una fuente inesperada. La anciana Katara solicitó una reunión privada con la capitana Chen 3 días antes de la llegada de la flota del consorcio. He estado en contacto con otras especies, dijo sin preámbulos. Chen pareció perpleja. ¿Otras especies? Creí que dijo que nadie respondió a sus llamadas de auxilio. Nadie respondió a nuestras llamadas de ayuda con la evacuación, corrigió Katara. Pero muchos respondieron a las llamadas de información. Una vez que se corrió la voz de que los humanos estaban ayudando a una especie que el consorcio había descartado, otros se interesaron. Activó un dispositivo de comunicación que Chen nunca había visto antes. La pantalla holográfica mostró docenas de especies alienígenas diferentes, todas participando en una especie de conferencia telefónica. Capitana Chen, dijo Katara formalmente. Permítame presentarle a los olvidados. Los seres en la pantalla no se parecían a nada en los registros del consorcio. Algunos parecían estar hechos de cristal viviente. Otros parecían flores gigantes con implantes tecnológicos. Unos pocos parecían existir como pura energía contenida en cuerpos mecánicos. Somos especies que el consorcio ha considerado económicamente no viables, estratégicamente inútiles o evolutivamente obsoletas, explicó un ser de cristal cuya voz sonaba como campanas de viento. A algunos de nosotros se nos negó la membresía, a otros se nos expulsó cuando nos volvimos inconvenientes. Todos nosotros hemos sido descartados como fracasos. Pero sobrevivieron, dijo Chen. Sobrevivimos ayudándonos unos a otros, respondió una criatura parecida a una flor. Cuando el consorcio abandona a una especie, intentamos ofrecer ayuda. Por lo general, no es suficiente. Carecemos de los recursos para operaciones de rescate importantes. Esta vez es diferente, dijo el ser de cristal. Esta vez, alguien más comenzó el rescate. Alguien con naves y tecnología, y lo más importante, la voluntad de actuar. Chen comenzó a entender. Quieren ayudar con la evacuación de los Selani. Queremos ayudar con más que eso, dijo la criatura flor. Se corre la voz por toda la galaxia de que una especie llamada humanos se está enfrentando al consorcio, que se niegan a dejar que la gente muera por conveniencia económica. Especies que han estado escondidas por miedo están comenzando a tener esperanza. Durante los días siguientes, naves de toda la galaxia comenzaron a llegar al sistema Kepler 442b. No se parecían a nada que Chen hubiera visto.
Naves cristalinas que parecían crecer en lugar de ser construidas. Naves orgánicas que pulsaban como corazones vivos y naves basadas en energía que parecían estrellas capturadas. Los Boron llegaron primero. Sus naves de cristal eran frágiles pero increíblemente rápidas, y tenían una tecnología de sensores que dejaba en ridículo al equipo del consorcio. Habían sido rechazados por el consorcio por ser demasiado frágiles para el servicio militar y demasiado lentos para el uso comercial. Los Asanti llegaron después. Sus naves biomecánicas se asemejaban a insectos gigantes. Eran comerciantes nómadas que habían sido expulsados del espacio del consorcio por perturbar las redes comerciales establecidas al ofrecer mejores precios y servicios que las corporaciones del consorcio. Los miselianos aparecieron al final, sus naves vivientes creciendo en el sistema como bosques nacidos en el espacio. Eran seres basados en plantas que pensaban en siglos en lugar de años. Descartados por el consorcio como incapaces de adaptarse al ritmo moderno del cambio. Cada especie trajo capacidades únicas. Los Boron podían navegar a través de tormentas de radiación que cegarían a otros sensores. Los Asanti tenían una tecnología de transporte increíblemente eficiente, adaptada para mover grandes poblaciones rápidamente. Los miselianos ofrecían instalaciones médicas que podían tratar lesiones y enfermedades que ninguna otra especie entendía. Esto es increíble, le dijo el Dr. Akefer a Chen mientras observaban la creciente flota de naves inusuales. Cada especie tiene habilidades que el consorcio descartó como inútiles. Pero juntos, son más capaces que cualquier flota del consorcio que haya visto. La capitana Chen se encontró al mando no solo de una misión de rescate, sino de una revolución. Especies que habían sido dispersadas por toda la galaxia por las políticas del consorcio se estaban uniendo por primera vez. Compartían tecnología, recursos y, lo más importante, esperanza. El consorcio va a ver esto como algo más que una simple interferencia, advirtió el teniente comandante Park. Lo van a ver como una amenaza existencial. Si se corre la voz de que sus rechazados están trabajando juntos con éxito. Entonces cada especie que alguna vez han descartado podría empezar a exigir un mejor trato, terminó Chen. Sí, eso también lo había pensado. La anciana Katara observaba los preparativos con asombro. Ha creado algo hermoso aquí, capitana Chen, pero también algo muy peligroso. A veces son la misma cosa, respondió Chen. La evacuación se aceleró dramáticamente con los recién llegados. Los sensores Boron identificaron rutas seguras a través de la radiación intensificada. Las cápsulas de transporte Asanti movieron a las familias Elani eficientemente entre las naves. Las bionaves miselianas proporcionaron santuarios de curación para aquellos que sufrían de exposición a la radiación. Pero lo más importante es que los Elani ya no eran solo refugiados siendo rescatados. Se habían convertido en participantes activos en su propia salvación, utilizando sus habilidades únicas para ayudar a coordinar la masiva operación. Necesitamos movernos más rápido, informó el Dr. Akefer con urgencia. La actividad estelar se está acelerando. Nuestros últimos modelos muestran que la estrella podría convertirse en supernova semanas antes de lo previsto. Chen asintió sombríamente. Habían logrado evacuar a casi 800.000 Selani en la última semana, pero eso dejaba a más de 2 millones todavía en peligro. Y ahora la flota del consorcio estaba a solo 2 días de distancia. Capitana, gritó Liu Wei. Estoy recibiendo una transmisión de la nave líder del consorcio. El almirante Saktar quiere hablar con usted directamente. El almirante Drachore apareció en la pantalla principal. Un ser reptiliano alto cubierto de una armadura natural. Su especie era conocida en toda la galaxia por su destreza militar y su absoluta lealtad a la autoridad del consorcio. Capitana Chen, dijo en un inglés perfecto y sin emociones, está albergando a alienígenas ilegales e interfiriendo con la política del consorcio. Ha reunido una flota de especies rechazadas en violación directa de los protocolos de seguridad galáctica. Ríndase de inmediato y sus tripulaciones serán tratadas con indulgencia. Chen dio un paso adelante. Almirante, estamos llevando a cabo operaciones de rescate humanitario para una especie sintiente que enfrenta la extinción. No hemos cometido ningún crimen, excepto negarnos a dejar morir a la gente.
Los Selani fueron evaluados adecuadamente por las autoridades del consorcio y se determinó que no eran viables para la asistencia de reubicación. Su interferencia sienta un precedente peligroso que amenaza la estabilidad galáctica. Lo único que amenaza la estabilidad galáctica es un sistema que descarta a especies enteras porque ayudarlas cuesta demasiado, respondió Chen. Los rasgos reptilianos del almirante Sakhtar no mostraron emoción. Tiene 24 horas para dispersar esta reunión ilegal y retirarse del sistema. Después de eso, haremos cumplir la autoridad del consorcio por cualquier medio necesario. La transmisión terminó, dejando el centro de mando en un tenso silencio. Bueno, dijo Martínez finalmente, al menos ahora sabemos a qué atenernos. Chen miró a su tripulación mixta de humanos y alienígenas. Habían comenzado esta misión con un objetivo simple: salvar tantas vidas como fuera posible. Ahora se enfrentaban a la fuerza militar más poderosa de la galaxia, al mando de una flota de especies que el universo había olvidado. A todas las naves, anunció por el canal de toda la flota. Aquí la capitana Chen. El consorcio nos ha dado un ultimátum. Abandonar a los Selani o luchar. Quiero que cada capitán lo someta a votación con su tripulación. Esto ya no se trata solo de un rescate. Se trata de si los fuertes tienen derecho a decidir quién vive y quién muere. Las respuestas llegaron en cuestión de horas. Ni una sola nave votó por retirarse. Los olvidados ya no estaban dispuestos a ser olvidados. Y los humanos que lo habían iniciado todo estaban listos para apoyar a sus nuevos aliados contra probabilidades imposibles. Los parches bioluminiscentes de la anciana Katara resplandecieron con un feroz orgullo mientras hacía un anuncio a cada Selani en cada nave. Durante 50.000 años, hemos vivido en paz bajo nuestros océanos. Nunca hemos conocido la guerra, nunca hemos levantado armas contra otros seres. Pero aquellos que nos apoyan en nuestra hora más oscura nos han mostrado una nueva forma de ser fuertes. Mañana no nos esconderemos. Mañana lucharemos por nuestro derecho a existir. El escenario estaba preparado. En menos de 24 horas, una flota heterogénea de humanos y rechazados galácticos se enfrentaría al poderío militar del consorcio. La batalla determinaría no solo el destino de los Selani, sino si la compasión o el cálculo definirían el futuro de la galaxia. El almirante Sakhtar estaba en el puente de la hegemonía, estudiando las lecturas de los sensores con creciente confusión. Los informes de sus exploradores no tenían sentido. En lugar de la pequeña flota humana que esperaban encontrar, el sistema Kepler 442b estaba lleno de docenas de naves. De especies que no deberían existir. Confirme estas lecturas, ordenó a su oficial de sensores. Confirmado, almirante. Hemos identificado naves de cristal Boron, biomecánicas Asanti, naves de crecimiento miselianas y al menos otras 6 especies clasificadas como extintas o expulsadas del espacio del consorcio. Las manos con garras de Sakhtar se aferraron más fuerte a la barandilla de mando. En sus 40 años de servicio militar, nunca había visto nada igual. Las especies que llenaban el sistema eran fracasos, callejones sin salida evolutivos, desastres económicos, pasivos estratégicos que el consorcio había abandonado con razón. Deberían haberse extinguido silenciosamente en los rincones oscuros del espacio, no haberse reunido en una alianza imposible. ¿Cuántas naves en total?, preguntó. Más de 200, señor, y más llegan cada pocas horas. El almirante Drachore sintió algo que rara vez experimentaba: incertidumbre. Su grupo de batalla consistía en 12 de los buques de guerra más avanzados de la galaxia, tripulados por fuerzas de élite del consorcio. Sobre el papel, podrían destruir a toda la flota enemiga sin pérdidas significativas. Pero algo en la situación se sentía mal. Señor, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo múltiples transmisiones de la flota aliada. No son comunicaciones militares. Parecen ser frecuencias de coordinación civil, actualizaciones médicas, distribuciones de suministros, informes de progreso de la evacuación. ¿Todavía están tratando de rescatar a los Selani?, preguntó Sakhtar con asombro. Sí, señor. Incluso con nuestra flota dirigiéndose hacia ellos, continúan las operaciones de evacuación.
Saktar trató de entender el pensamiento táctico detrás de tal decisión. Cualquier comandante militar competente habría abandonado la operación de rescate para centrarse en los preparativos defensivos. Estos alienígenas eran completamente incompetentes o operaban bajo principios que él no podía comprender. La capitana Sarah Chen estaba en el centro de mando del sueño del Endeavour, observando a la flota de batalla del consorcio tomar posiciones alrededor del sistema. Las naves enemigas eran hermosas y aterradoras, naves elegantes erizadas de armas avanzadas, sus cascos brillando con escudos de energía que podían desviar cualquier cosa que la flota humana pudiera lanzarles. No se están moviendo a posiciones de ataque, observó el teniente comandante Park. Están formando un bloqueo. El doctor Akefer levantó la vista de su estación de análisis. Quieren contenernos. Si no podemos salir del sistema, pueden tomarse su tiempo para destruirnos o forzar nuestra rendición. ¿Cuántos Elani quedan todavía en el planeta?, preguntó Chen. Alrededor de 1.8 millones, respondió la ingeniera Martínez. Los hemos estado moviendo más rápido que nunca, pero los niveles de radiación están haciendo que las operaciones en la superficie sean más peligrosas cada hora. Chen asintió sombríamente. Incluso si trabajaran sin parar, necesitarían al menos otra semana para evacuar a todos. El consorcio claramente no iba a darles tanto tiempo. Capitana, gritó Liu Wei. Estoy recibiendo una transmisión de una de las naves de cristal Boron. La capitana Estará quiere hablar con usted. La pantalla holográfica mostró a un ser que parecía un diamante viviente. Su estructura cristalina refractaba la luz en hermosos patrones de arcoíris. Cuando habló, su voz sonaba como música. Capitana Chen, mis sensores han analizado la flota del consorcio. Sus naves son poderosas, pero tienen una debilidad. ¿Qué tipo de debilidad?, preguntó Chen con esperanza. Sus escudos de energía están diseñados para desviar ataques concentrados de tecnología similar. Pero nuestras especies usan enfoques muy diferentes para la guerra. Resonancia de cristal Boron, pulsos bioeléctricos Asanti, nubes de esporas micelianas. Ninguno de estos funciona como las armas del consorcio. Park se inclinó hacia adelante con interés. Está diciendo que sus escudos podrían no ser efectivos contra ataques no convencionales. Más que eso, respondió Stara. La doctrina de batalla del consorcio asume que están luchando contra enemigos con capacidades y estrategias similares. Nunca se han enfrentado a una fuerza combinada de especies que consideran primitivas u obsoletas. Una nueva voz se unió a la conversación cuando el capitán Mortin de la nave Asanti Bailarín del Enjambre apareció en la pantalla. El ser insectoide chasqueó sus mandíbulas en lo que Chen había aprendido que era su equivalente a la risa. El gran consorcio cree que fuimos expulsados por ser perjudiciales para el comercio, dijo. Lo que nunca entendieron fue que éramos perjudiciales porque encontramos mejores formas de hacer todo. Nuestras naves, nuestras armas, nuestras tácticas, todas superiores a las suyas, pero lo suficientemente diferentes como para que no pudieran comprender las ventajas. La anciana Katara entró en el centro de mando, sus patrones bioluminiscentes brillando con determinación. Capitana Chen, traigo noticias de mi gente. Las últimas lanzaderas de transporte están cargando ahora. Tendremos a todos fuera de la superficie en 6 horas. Eso es ir muy justos de tiempo, dijo Chen. La flota del consorcio nos encontrará listos, interrumpió la capitana Feltara de la avionave miceliana Luz Creciente. La voz del ser planta era lenta y profunda como el viento a través de bosques antiguos. Mi especie piensa en siglos, no en momentos. Nos hemos estado preparando para esta confrontación desde que el consorcio nos rechazó por primera vez hace 80 años. Chen miró al diverso grupo de seres que de alguna manera se habían convertido en sus aliados. Cada especie aportaba capacidades únicas que el consorcio había descartado como inútiles. Juntos, podrían tener una oportunidad. Muy bien, dijo ella. Coordinemos nuestra defensa, pero recuerden, nuestro objetivo principal sigue siendo proteger la evacuación. No estamos tratando de ganar una guerra aquí. Solo necesitamos ganar tiempo. La batalla comenzó al amanecer en Kepler 442b.
Aunque el concepto de amanecer tenía poco significado en un mundo cuya estrella moría en violentas explosiones de radiación. El almirante Sakhtar abrió con una táctica de intimidación estándar del consorcio. Una exhibición masiva de potencia de fuego dirigida al espacio vacío, diseñada para demostrar la abrumadora superioridad de su flota. Brillantes rayos de energía iluminaron la oscuridad entre las estrellas y las explosiones se podían ver desde la superficie del planeta. Atención a todas las naves, transmitió en todas las frecuencias. Han sido testigos de una fracción de nuestra capacidad militar. Ríndanse ahora y las bajas civiles serán minimizadas. La respuesta no vino de la capitana Chen, sino de la anciana Katara, hablando en nombre de todas las especies reunidas. Almirante Sakhtar del consorcio. No somos sus enemigos. Simplemente somos gente que se niega a dejar morir a otras personas cuando podemos evitarlo. Si eligen atacarnos por esto, la responsabilidad de lo que siga recae en ustedes. Sakhtar había esperado desafío, miedo o quizás negociaciones desesperadas. Esta tranquila aceptación de la responsabilidad moral estaba completamente fuera de su experiencia con las especies conquistadas. Comiencen el ataque, ordenó. La flota del consorcio avanzó en perfecta formación, sus armas apuntando a las naves enemigas más grandes. Rayos de energía y salvas de misiles surcaron el espacio hacia sus objetivos previstos. Y entonces, algo imposible sucedió. Las naves de cristal Boron comenzaron a cantar. Comenzó como una baja resonancia armónica que se hizo más fuerte a medida que más naves de cristal se unían. El sonido no podía viajar por el espacio, pero las vibraciones crearon patrones de interferencia en el espectro electromagnético. Las armas de energía del consorcio, diseñadas para mantener una coherencia perfecta a grandes distancias, comenzaron a dispersarse y a perder el foco. ¿Qué es eso?, exigió Sakhtar mientras sus disparos cuidadosamente apuntados se desviaban. Algún tipo de campo de disrupción electromagnética, informó su oficial científico. Sus estructuras cristalinas están creando interferencia armónica con nuestros sistemas de puntería. Antes de que las fuerzas del consorcio pudieran adaptarse, las naves Asanti atacaron desde un ángulo inesperado. Sus armas bioeléctricas no disparaban rayos de energía ni lanzaban misiles. En cambio, liberaban nubes de partículas cargadas que se comportaban como criaturas vivientes, pululando alrededor de las naves enemigas y buscando sistemas vulnerables. Los escudos del consorcio parpadearon y fallaron mientras los enjambres bioeléctricos encontraban formas de atravesar defensas que nunca habían sido diseñadas para detener tales ataques. Las alarmas de emergencia sonaron en toda la flota de batalla mientras nave tras nave informaba de fallos en el sistema. Imposible, murmuró Sakhtar. Estas son especies primitivas. No deberían tener armas que puedan penetrar nuestros escudos. Las naves miselianas atacaron al final, y su asalto fue el más extraño de todos. Nubes de lo que parecía polen espacial se desplazaron hacia las naves del consorcio, pareciendo inofensivas y lentas. Pero cuando las esporas hicieron contacto con los cascos enemigos, comenzaron a crecer, extendiéndose por el blindaje como un óxido de rápido movimiento. Señor, el material orgánico está devorando nuestro casco, informó el capitán del destructor implacable. Es algún tipo de organismo devorador de metales. Chen observó la batalla desde su centro de mando con asombro. Las especies que el consorcio había descartado como fracasos estaban desmantelando sistemáticamente la flota militar más avanzada de la galaxia utilizando tácticas que nadie había visto antes. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Las fuerzas de Sakhtar comenzaron a adaptarse a los ataques no convencionales, ajustando las frecuencias de sus escudos y los sistemas de puntería de sus armas. La superioridad tecnológica del consorcio seguía siendo abrumadora, y tenían la ventaja numérica. «Capitana», gritó el Dr. Akefer con urgencia. La nave de transporte Selani Marea Matutina está bajo ataque. Un escuadrón de cazas del consorcio rompió nuestras líneas. En la pantalla principal, Chen observó con horror cómo pequeños y rápidos cazas del consorcio perseguían a un pesado transporte lleno de refugiados Selani. Los escudos del transporte estaban fallando bajo repetidos impactos y sus motores estaban dañados. Miles de vidas inocentes pendían de un hilo. Todas las naves, protejan los transportes,
ordenó, pero las naves aliadas más cercanas estaban a minutos de distancia. Fue entonces cuando los propios Selani entraron en la batalla. La anciana Katara había estado coordinando la evacuación desde una nave de mando en órbita alrededor del planeta moribundo. Mientras observaba a los cazas acercarse al transporte indefenso, tomó una decisión que lo cambiaría todo. A todas las naves Selani, transmitió por la red de comunicación bioluminiscente. Recuerden lo que estos extraños han hecho por nosotros. Nos apoyaron cuando no teníamos esperanza. Ahora nosotros los apoyamos a ellos. Los Selani no tenían buques de guerra ni armas avanzadas. Lo que tenían eran cientos de pequeñas naves, naves de investigación, transportes de carga, cápsulas de mantenimiento, dispersas por todo el sistema. Y tenían habilidades que el consorcio nunca había encontrado. Cada nave Selani en el sistema de repente resplandeció con luz bioluminiscente. Pero esto no era comunicación o celebración. La luz estaba enfocada, concentrada, convertida en un arma que nadie esperaba. Los cazas del consorcio se encontraron volando a ciegas mientras intensos destellos bioluminiscentes abrumaban sus sensores. Sus sistemas de puntería, diseñados para rastrear firmas de energía convencionales, no podían hacer frente al espectáculo de luz orgánica que los rodeaba. No puedo ver nada, informó un piloto frenéticamente. Todo el espectro electromagnético está inundado de interferencias. Pero los Selani podían ver perfectamente. Su sistema de comunicación bioluminiscente les permitía coordinarse con una precisión que los sistemas electrónicos no podían igualar. Pequeñas naves Selani pululaban alrededor de los confundidos cazas como bancos de peces alrededor de tiburones, usando su superior maniobrabilidad para embestir a los cazas dañados o interferir con sus rutas de vuelo. El almirante Saktar observó cómo su supuesta fácil victoria se disolvía en el caos. Sus armas avanzadas estaban siendo contrarrestadas por cristales cantantes. Sus escudos impenetrables estaban fallando contra ataques biológicos. Sus pilotos de élite estaban siendo superados en maniobras por civiles refugiados que usaban habilidades que él ni siquiera entendía. Señor, informó su oficial táctico, estamos perdiendo naves. La flota enemiga no se parece a nada en nuestras bases de datos. Cada especie está usando tecnología completamente diferente y nuestros sistemas no pueden adaptarse lo suficientemente rápido para contrarrestarlas a todas. Por primera vez en su carrera militar, Saktar consideró la retirada. Pero las implicaciones del fracaso eran demasiado serias. Si se corría la voz de que el ejército del consorcio había sido derrotado por una colección de rechazados galácticos, alentaría la rebelión en todo su territorio. Preparen la lanza nova, ordenó sombríamente. Sus oficiales parecieron sorprendidos. La lanza nova era un arma destructora de planetas diseñada para aniquilar mundos enteros. Usarla contra una flota de refugiados era un crimen de guerra de proporciones inimaginables. Señor, hay millones de civiles en el sistema. También hay rebeldes y terroristas que amenazan la estabilidad de la civilización galáctica, respondió Saktar con frialdad. Documenten esto como una acción necesaria para prevenir la propagación de la insurgencia anticonsorcio. Los peores temores de la capitana Chen se hicieron realidad cuando sus sensores detectaron la masiva acumulación de energía a bordo de la hegemonía. Están cargando un arma destructora de planetas, anunció a la flota. Todas las naves, patrón de dispersión de emergencia. Intenten sacar tantos transportes como sea posible. Pero la anciana Katara tenía una idea diferente. No, dijo firmemente. No huimos. No nos escondemos. Les mostraremos que algunas cosas no pueden ser destruidas por una potencia de fuego superior. Lo que sucedió a continuación se convirtió en leyenda en toda la galaxia. Cada Selani en el sistema, civiles, refugiados, niños, ancianos, vinculó sus habilidades bioluminiscentes en una única red. La luz combinada de 3.2 millones de seres creó un fenómeno que nunca se había visto antes. Una aurora viviente que se extendía por el espacio mismo. El campo bioluminiscente no detuvo la lanza nova. Ninguna luz orgánica podía bloquear un arma diseñada para destruir planetas. Pero hizo algo más importante. Reveló el costo moral de lo que el consorcio estaba a punto de hacer. La aurora hizo todo visible,
cada nave de refugiados, cada nave de rescate, cada transporte civil que intentaba escapar del mundo moribundo. El espectáculo de luces se estaba transmitiendo en frecuencias subespaciales por toda la galaxia, mostrando al universo exactamente lo que el consorcio estaba dispuesto a hacer para mantener su autoridad. El oficial de comunicaciones del almirante Saktar dijo en voz baja: «Estamos recibiendo mensajes de los mundos miembros del consorcio. Están pidiéndonos que nos detengamos». ¿Qué? La transmisión bioluminiscente está llegando a todos los principales centros de población en el espacio del consorcio. Miles de millones de personas nos están viendo prepararnos para destruir una flota de rescate. Señor, algunas de nuestras propias especies miembros están llamando a esto genocidio. Saktar miró la magnífica exhibición de luz que rodeaba su flota. Había venido aquí para aplastar una rebelión menor, y en cambio, había creado el mayor desastre de relaciones públicas en la historia del consorcio. La lanza nova se apagó. Todas las naves, ordenó a regañadientes. Cesen el fuego y retírense a una distancia mínima segura. Reevaluaremos la situación. La capitana Chen no podía creer lo que estaba viendo. La poderosa flota del consorcio, la fuerza militar más temida de la galaxia, se estaba retirando de una batalla que podrían haber ganado fácilmente. ¿Se van?, preguntó el doctor Akefer con asombro. No se van, corrigió la anciana Katara, sus patrones bioluminiscentes mostrando emociones complejas. Pero tampoco están atacando. No pueden destruirnos sin revelar su verdadera naturaleza a toda la galaxia. El punto muerto continuó durante 3 días más mientras los últimos transportes Selani despegaban de su mundo moribundo. La flota del consorcio se mantuvo en posición en el borde del sistema, sin atacar ni retirarse, mientras miles de millones de ciudadanos galácticos observaban cómo se desarrollaba la operación de rescate. Al tercer día, la estrella de Kepler 442b finalmente murió. La supernova iluminó el espacio por años luz en todas direcciones, pero para entonces, cada Selani estaba a salvo a bordo de la flota de refugiados. 3.2 millones de vidas habían sido salvadas por especies que la galaxia había descartado como fracasos. El almirante Saktar recibió nuevas órdenes mientras la flota de rescate se preparaba para abandonar el sistema. Permítanles partir, pero monitoreen sus movimientos. El liderazgo del consorcio había decidido que convertir a los refugiados en mártires causaría más problemas que dejarlos ir, pero habían subestimado lo que ya habían perdido. La transmisión bioluminiscente de la operación de rescate había inspirado a especies de toda la galaxia. Los olvidados ya no se contentaban con esconderse en las sombras, y el resto del universo había visto que incluso el poderoso consorcio podía ser obligado a retroceder cuando se enfrentaba al coraje moral. Mientras la flota combinada de humanos y sus aliados se preparaba para saltar al hiperespacio, la capitana Chen se dio cuenta de que habían comenzado algo que nunca podría detenerse. Se habían propuesto salvar a una especie, en cambio, habían plantado las semillas de una revolución galáctica. La anciana Katara se unió a ella en el centro de mando mientras observaban la agonía de Kepler 442b a través de los sensores traseros. Su gente tiene un dicho, dijo la anciana Selani, sobre estar con otros en tiempos oscuros. Con ustedes siempre, respondió Chen. Sí, pero creo que el significado es más grande de lo que pretendían. Estuvieron con nosotros cuando no teníamos nada que ofrecer. Ahora, cada especie en la galaxia sabe que alguien estará con ellos también. La oscuridad que ha cubierto tantos mundos está comenzando a disiparse. Chen sonrió mientras la flota saltaba al hiperespacio, llevando a 3.2 millones de Selani hacia su nuevo hogar y llevando esperanza a cada rincón de la galaxia. Detrás de ellos, la flota del consorcio quedó para explicar a su liderazgo cómo habían perdido una batalla sin disparar un solo tiro. Derrotados no por armas superiores, sino por algo mucho más peligroso, la simple creencia de que cada vida importaba. 3 meses después de la huida de Kepler 442b, la flota de refugiados llegó al sistema Taeti. Lo que encontraron allí lo cambió todo. La capitana Sarah Chen estaba en el puente del sueño del Endeavor, mirando las lecturas de los sensores con incredulidad. El sistema no estaba vacío, como sus escaneos de largo alcance habían sugerido.
Estaba ocupado por una masiva instalación militar del consorcio, completa con plataformas de defensa orbital, depósitos de suministros y una flota de buques de guerra que empequeñecía a la que habían enfrentado en la Estrella Moribunda. ¿Cómo no vimos esto?, preguntó el teniente comandante Park, estudiando la pantalla táctica. Deben haberlo construido recientemente, respondió el doctor Akefer. La instalación todavía está en construcción. Se están preparando para algo grande. La anciana Katara flotaba en su tanque especializado en el centro de mando, sus patrones bioluminiscentes parpadeando con preocupación. Sabían que vendríamos aquí. Esto es una trampa. El almirante Sakhtar, de hecho, había estado ocupado desde su fracaso en Kepler 442b. La humillación de ser forzado a retirarse de una batalla que podría haber ganado le había costado su puesto. Pero su reemplazo, el almirante Vexan, era aún más despiadado. El nuevo comandante Drachore había pasado meses preparándose para la llegada de los refugiados. «Atención, naves humanas», la voz de Vexan crepitó en todas las frecuencias. «Están entrando en el espacio restringido del consorcio con alienígenas ilegales y tecnología robada. Ríndanse de inmediato o serán destruidos». Chen miró a su tripulación mixta de humanos y aliados. Los últimos meses los habían forjado en algo más que una flota de rescate. Se habían convertido en una familia, unida por un propósito compartido y respeto mutuo. «¿Qué piensan?», preguntó al grupo. La capitana Estara de la nave de cristal Boron Filo de la Armonía apareció en la pantalla de comunicación. «Mi gente ha analizado sus defensas. Esta instalación fue construida específicamente para contrarrestar nuestras habilidades. Han estudiado grabaciones de nuestra batalla anterior y han diseñado contramedidas. Lo mismo para nosotros», añadió el capitán Mortin de la nave Asanti Bailarín del Enjambre. «Sus nuevos escudos pueden adaptarse a ataques bioeléctricos. Sus armas han sido modificadas para interrumpir nuestros patrones de vuelo». Chen sintió un peso frío en el estómago. El consorcio había aprendido de su derrota y se había preparado en consecuencia. Esta vez, no habría táctica sorpresa ni armas no convencionales para nivelar el campo de juego. «Capitana», dijo el doctor Akefer en voz baja, «nos superan en número al menos 5-1. Su tecnología ha sido mejorada específicamente para contrarrestar nuestras capacidades. Desde un punto de vista táctico, esto es imposible de ganar». Chen asintió sombríamente. «Pero no vamos a dejar a los Elani aquí para que sean capturados o asesinados. Puede que haya otra opción», dijo la anciana Katara. Sus patrones bioluminiscentes mostraban emociones complejas. Miedo, determinación y algo más que Chen no pudo identificar. «¿A qué se refiere?». «El consorcio cree que entiende nuestras capacidades basándose en lo que observaron en Kepler 442b. Pero no entienden lo que mi gente ha aprendido al trabajar con su especie y nuestros otros aliados». Durante las siguientes horas, mientras la flota de refugiados se mantenía en posición en el borde del sistema y las fuerzas del consorcio preparaban su ataque, la anciana Katara explicó lo que los Elani habían descubierto. Vivir y trabajar junto a los humanos y las otras especies rechazadas los había cambiado. Sus habilidades bioluminiscentes siempre habían sido poderosas, pero el aislamiento había limitado su potencial. Ahora, conectados a tecnología y mentes que nunca habían imaginado, estaban evolucionando rápidamente. «Podemos hacer más que crear patrones de luz», explicó Katara a los comandantes de la flota reunidos. «Podemos interactuar directamente con sus sistemas informáticos, mejorar sus armas, fortalecer sus escudos, pero requerirá una confianza total entre nuestras especies». La capitana de la avionave miseliana Luz Creciente se inclinó hacia adelante con interés. «Está proponiendo una verdadera simbiosis, no solo cooperación, sino integración. Los riesgos son enormes», advirtió la capitana Estara. «Si la integración falla durante el combate, podríamos perder naves, tripulaciones, todo». Chen consideró la propuesta. Se enfrentaban a probabilidades imposibles contra un enemigo que se había preparado específicamente para derrotarlos. Las tácticas convencionales llevarían a una destrucción segura. Pero esto era algo que el consorcio nunca podría haber anticipado.
¿Cuánto tiempo necesitarían para establecer las conexiones?, preguntó. 6 horas para una integración básica, respondió Katara. 12 para una unión simbiótica completa. Chen miró la pantalla táctica que mostraba las abrumadoras fuerzas del consorcio. No tenemos 12 horas. Atacarán mucho antes. Entonces hacemos lo que los humanos hacen mejor, dijo la ingeniera Martínez con una sonrisa. Improvisamos bajo presión. Las siguientes horas vieron la transformación más notable en la historia militar galáctica. Técnicos Celani trabajaron junto a ingenieros humanos, científicos Boron, pilotos Asanti y sanadores micelianos para crear algo completamente nuevo. Naves híbridas que combinaban las mejores habilidades de múltiples especies. Las redes bioluminiscentes Celani se integraron en los sistemas informáticos humanos, creando naves que podían pensar y reaccionar con intuición orgánica. La tecnología de resonancia de cristal Boron se combinó con sistemas bioeléctricos Asanti y patrones de crecimiento orgánico micelianos para crear armas que desafiaban la física convencional. Pero el cambio más importante fue en las propias tripulaciones. Los humanos encontraron sus reflejos agudizados por las interfaces neuronales Celani. Los Celani descubrieron sus habilidades bioluminiscentes amplificadas por la determinación humana. Las otras especies experimentaron mejoras similares, como si la proximidad a la humanidad de alguna manera hiciera a todos más de lo que habían sido antes. Es notable, observó el Dr. Akefer mientras veía a una tripulación mixta de humanos y Celani trabajar en perfecta sincronización. Su especie parece sacar lo mejor de todos los que los rodean. El consorcio se equivocó con todos nosotros, pero se equivocaron especialmente con los humanos. El almirante Vexan se impacientó mientras los preparativos de la flota de refugiados continuaban. Sus órdenes eran claras: destruir la reunión ilegal y capturar a cualquier superviviente para interrogarlo. Pero algo en el comportamiento de la flota enemiga lo perturbaba. No están huyendo, informó su oficial táctico. La doctrina estándar para las naves civiles superadas en armamento es dispersarse y esperar que algunas naves escapen. Estas naves se mantienen juntas y aparentemente se preparan para luchar. Bien, respondió Vexan con frialdad. Eso hará que destruirlas sea más fácil. Pero cuando comenzó el ataque del consorcio, nada salió como estaba planeado. La primera oleada de misiles, diseñada para abrumar las limitadas capacidades defensivas de la flota de refugiados, se encontró con algo sin precedentes. Las naves mejoradas por los Celani se movían como criaturas vivientes, esquivando ataques con una gracia orgánica, mientras sus sistemas de armas híbridos devolvían el golpe con una precisión que ninguna computadora podría lograr. La doctrina táctica humana, mejorada por las redes de comunicación bioluminiscente Celani, permitió a la flota de refugiados coordinar sus movimientos con una velocidad y precisión imposibles. Naves que deberían haber sido destruidas por una potencia de fuego superior, en cambio, danzaban entre los ataques enemigos como bancos de peces evadiendo a los depredadores. Informe de situación, exigió Vexan mientras su supuesta fácil victoria se convertía en caos. Señor, sus capacidades han aumentado exponencialmente desde Kepler 442b. Están usando algún tipo de sistema híbrido orgánico tecnológico que nuestros analistas no pueden clasificar. En el sueño del Endeavour, la capitana Chen sintió que la nave respondía a sus pensamientos como si fuera una extensión de su propio cuerpo. La integración Celani había creado una conexión entre capitana y nave que era a la vez sorprendente y natural. A todas las naves, transmitió por la red de comunicación híbrida que combinaba la radio humana con la bioluminiscencia Celani. Recuerden por qué estamos aquí. No estamos tratando de ganar una guerra. Estamos protegiendo a nuestra familia. La palabra familia resonó en cada nave de la flota de refugiados. Humanos que habían renunciado a sus carreras para salvar a extraños. Celani que habían sido rescatados de la extinción. Boron, Asanti, micelianos y docenas de otras especies que habían encontrado aceptación y propósito entre los rechazados galácticos. Lucharon no como especies separadas aliadas por conveniencia, sino como un solo pueblo defendiendo su hogar. La batalla se prolongó durante horas. Las fuerzas del consorcio tenían todas las ventajas: superioridad numérica, mejores armas, escudos más fuertes, posiciones tácticas.
Pero estaban luchando contra un enemigo que operaba fuera de todos los paradigmas que entendían. Naves que deberían haber sido destruidas continuaban luchando, con sistemas de reparación orgánica miselianos reconstruyendo constantemente las secciones dañadas. Armas que deberían haber fallado en su objetivo impactaban con una precisión mejorada por los Selani. Formaciones defensivas que deberían haberse derrumbado se mantenían unidas gracias a la terquedad humana y la innovación alienígena. «Esto es imposible», murmuró el almirante Vexan mientras veía a su flota sufrir bajas mientras las naves de refugiados parecían fortalecerse con cada hora que pasaba. «Están usando tecnología que no existe». Lo que no entendía era que no estaban usando tecnología en absoluto, no de la manera que el consorcio reconocía. Estaban usando algo mucho más poderoso, la voluntad de diferentes especies de confiar plenamente unas en otras, de compartir sus mayores fortalezas y aceptar ayuda con sus mayores debilidades. El punto de inflexión llegó cuando el consorcio desplegó un arma que habían estado guardando, un cañón de energía masivo diseñado para destruir múltiples naves con un solo disparo. El arma se cargaba lentamente pero generaba suficiente poder para vaporizar cualquier cosa a su paso. La capitana Chen vio la acumulación de energía en sus sensores y supo que no había forma de evitar el ataque. El arma era demasiado poderosa, la puntería demasiado precisa. Al menos 50 naves de refugiados serían destruidas en un solo golpe devastador. A todas las naves en la zona objetivo, transmitió, patrón de dispersión de emergencia, intenten minimizar las bajas. Pero la anciana Katara tenía un plan diferente, uno mayor que la suma de sus partes. El rayo de energía se mantuvo contra el escudo bioluminiscente durante largos momentos, creando una espectacular exhibición de luz y poder que se podía ver en todo el sistema. Luego, lentamente, el rayo comenzó a desviarse, redirigido por el escudo viviente de vuelta a su origen. El buque insignia del consorcio, el Dominio, apenas tuvo tiempo de levantar los escudos de emergencia antes de que su propia arma lo golpeara. El masivo acorazado, diseñado para ser invulnerable a cualquier ataque, fue mutilado por el reflejo de su propio poder. El almirante Vexan se encontró al mando de un buque insignia dañado, enfrentando a un enemigo que acababa de demostrar la capacidad de volver sus armas más poderosas en su contra. Por primera vez en su carrera militar, sintió algo parecido al miedo. «Señor», informó su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo una transmisión de la flota enemiga. Es de una capitana humana». La imagen de la capitana Chen apareció en la pantalla principal del Dominio. Parecía cansada pero decidida, y detrás de ella, Vexan podía ver a miembros de la tripulación de múltiples especies trabajando juntos en perfecta armonía. «Almirante Vexan», dijo con calma, «vino aquí para destruirnos porque nos negamos a dejar morir a la gente. Ha visto de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos. Puede continuar esta lucha y perder más naves, o puede dejarnos pasar en paz para establecer nuestra colonia». «Cree que puede amenazar al consorcio», respondió Vexan enojado. «No estamos amenazando a nadie», dijo Chen. «Solo le estamos mostrando que hay una forma diferente de hacer las cosas. Su gente gobierna a través del miedo y la fuerza. Nosotros hemos aprendido a liderar a través de la esperanza y la cooperación. ¿Qué enfoque cree que durará más?». Antes de que Vexan pudiera responder, su oficial de comunicaciones interrumpió. «Señor, estamos recibiendo mensajes de todo el espacio del consorcio. La batalla se está transmitiendo en las redes subespaciales. Las poblaciones civiles en docenas de mundos están exigiendo que cesemos las hostilidades». Vexan miró la pantalla táctica con creciente horror. La flota de refugiados no solo estaba ganando la batalla. Estaban ganando los corazones y las mentes de la galaxia. Cada especie que veía la transmisión veía lo mismo, un grupo de personas rechazadas que se unían contra probabilidades imposibles, protegiéndose mutuamente a través de la cooperación en lugar de la dominación. La capitana Chen continuó, «Su propia gente le está diciendo que se detenga. ¿Cuánto tiempo puede mantener la autoridad por la fuerza cuando sus ciudadanos preferirían seguir nuestro ejemplo?». El almirante miró a su alrededor en su puente a los oficiales que ya no le sostenían la mirada. La fuerza del consorcio siempre se había basado en la creencia de que eran superiores a otras especies,
que su forma de hacer las cosas era la única que funcionaba. Pero la flota de refugiados había demostrado que eso era falso de la manera más pública posible. A todas las naves, ordenó Vexan a regañadientes, cesen el fuego y retírense a posiciones de espera. La batalla había terminado. La flota de refugiados no solo había sobrevivido, sino que había asestado un golpe devastador a la reputación del consorcio. Más importante aún, habían demostrado que diferentes especies podían trabajar juntas como iguales, creando algo más fuerte que cualquier civilización individual. Mientras el humo se disipaba y la dañada flota del consorcio se retiraba, la capitana Chen se encontró mirando un sistema que ahora era suyo. La masiva instalación militar proporcionaría recursos e instalaciones para establecer la nueva colonia. ¿Cómo lo llamamos?, preguntó la anciana Katara mientras veían a las primeras familias Selani prepararse para descender al mundo acuático que sería su nuevo hogar. Chen sonrió mientras observaba a niños de una docena de especies diferentes jugar juntos en los pasillos de la nave, sus diferentes formas de comunicación creando una hermosa sinfonía de luz, sonido y movimiento. Lo llamamos refugio, dijo. Un lugar donde cualquiera puede encontrar seguridad, sin importar quiénes son o de dónde vienen. El establecimiento de refugio marcó el comienzo de una nueva era. La noticia se extendió rápidamente por la galaxia. Ahora había un lugar donde las especies rechazadas eran bienvenidas, donde la cooperación importaba más que la competencia, y donde los fuertes protegían a los débiles en lugar de explotarlos. Las naves comenzaron a llegar en cuestión de días, refugiados del territorio del consorcio, exploradores en busca de nuevas oportunidades, científicos que querían estudiar la cooperación sin precedentes entre especies. Lo que había comenzado como una misión de rescate se estaba convirtiendo en la fundación de un tipo de civilización completamente nuevo. La anciana Katara estaba con la capitana Chen en la cubierta de observación de la estación orbital que habían capturado y convertido en un centro de bienvenida para los recién llegados. Debajo de ellos, los océanos azules del mundo que albergaría la colonia Selani brillaban a la luz de una estrella estable. Su especie ha hecho algo notable, dijo Katara. Le han mostrado a la galaxia que la fuerza no proviene de dominar a otros, sino de apoyarlos. Chen asintió, observando a un grupo de ingenieros humanos y Selani trabajar juntos para establecer la primera ciudad submarina. No nos propusimos iniciar una revolución. Simplemente no queríamos dejarlos morir. A veces, respondió la anciana Selani, los cambios más importantes comienzan con las decisiones más simples. Ustedes decidieron que las vidas importaban más que la política. Esa elección ya ha cambiado el destino de millones de seres. Como para enfatizar su punto, el sistema de comunicación anunció la llegada de otra flota de refugiados. Esta llevaba supervivientes de 3 especies diferentes que el consorcio había descartado recientemente como económicamente no viables. La capitana Chen sonrió y se dirigió al muelle de atraque para dar la bienvenida a los recién llegados. Cada nave que llegaba traía no solo más refugiados, sino más evidencia de que la galaxia estaba lista para una forma diferente de pensar sobre la civilización. El mayor temor del consorcio ya se estaba haciendo realidad. La esperanza se estaba extendiendo más rápido de lo que podían contenerla. 2 años después de la batalla de Taeti, la almirante Sara Chen se encontraba en la gran cámara del Consejo de la Estación Refugio, observando a representantes de más de 300 especies debatir el futuro de la galaxia. La cámara en sí era una maravilla de la ingeniería cooperativa. Las formaciones de cristal Boron proporcionaban una acústica perfecta. La arquitectura orgánica miceliana creaba un techo vivo que filtraba la luz y el aire. Mientras tanto, la ingeniería humana y las redes bioluminiscentes Selani permitían que seres con métodos de comunicación completamente diferentes se entendieran perfectamente. A Chen todavía le costaba creer cuánto había cambiado. Lo que había comenzado como una desesperada misión de rescate se había convertido en la coalición de refugio, una alianza creciente que ahora controlaba más de 50 sistemas estelares y daba la bienvenida a cualquier especie que buscara una mejor forma de vida. Los últimos informes de inteligencia lo confirman, dijo el Dr. Akefer mientras se unía a Chen en la plataforma de observación. 17 mundos miembros más del consorcio han solicitado formalmente la membresía en la coalición en el último mes.
Sus propios ciudadanos están exigiendo el derecho a unirse a nosotros. Chen asintió, observando a la anciana Katara dirigirse a la asamblea abajo. La anciana Selani se había convertido en la directora de Relaciones Interespecies de la coalición, y sus palabras tenían peso entre seres de toda la galaxia. Amigos míos, estaba diciendo Katara, sus patrones bioluminiscentes traduciéndose instantáneamente a docenas de idiomas. Nos reunimos hoy no como conquistadores o libertadores, sino como prueba de que diferentes pueblos pueden elegir unirse. Cada mundo que se une a nosotros lo hace libremente, buscando las mismas cosas que todos buscamos: dignidad, respeto y el derecho a vivir sin miedo. El aplauso que siguió vino en muchas formas: manos aplaudiendo, tonos armónicos, patrones de luz, liberaciones químicas que creaban nubes de colores en el aire. Cada especie expresaba su aprobación a su manera, pero el mensaje era universal. La capitana de los miselianos se levantó para hablar a continuación. Su voz lenta y profunda captó la atención mientras abordaba la preocupación más apremiante de la asamblea. El consorcio ha emitido otro ultimátum. Exigen que dejemos de aceptar nuevas especies miembros y que devolvamos todo el territorio robado a su control. Nos dan 30 días estándar para cumplir, o lanzarán lo que llaman una solución final al problema de la coalición. Murmullos de preocupación recorrieron la cámara. Todos sabían lo que eso significaba. El consorcio se estaba preparando para una guerra total. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó el capitán Mortín de los Asanti, sus rasgos insectoides mostrando preocupación. Las estimaciones de inteligencia superan las 2000 naves, respondió la general Martínez, la exingeniera que se había convertido en la coordinadora militar de la coalición, incluyendo 12 destructores de planetas y al menos 50 acorazados equipados con la última tecnología anticoalición. Los números eran asombrosos. A pesar de su crecimiento, la coalición podía desplegar quizás 600 naves, la mayoría de ellas naves civiles convertidas con armas improvisadas. Según cualquier cálculo razonable, se enfrentaban a la aniquilación. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Chen a la asamblea. La capitana Estara de las naves de cristal Boron habló primero. Los sensores de mi gente han detectado masivas acumulaciones militares en 14 sistemas centrales del consorcio. No solo se están preparando para atacarnos, se están preparando para destruirnos por completo. Las mismas redes de inteligencia que nos trajeron información sobre los movimientos de tropas del consorcio también nos traen otras noticias, añadió Katara. En 47 mundos del consorcio, las poblaciones civiles están organizando protestas. No quieren que sus gobiernos libren una guerra contra personas cuyo único crimen fue ofrecer esperanza a los desesperados. Chen sintió un familiar revuelo de la obstinada determinación que la había metido en esta situación en primer lugar. Entonces, tenemos dos problemas: una fuerza militar que no podemos derrotar y una situación política que podría no requerir una derrota. ¿A qué se refiere?, preguntó el doctor Akefer. Quiero decir, tal vez estamos enfocando esto de manera incorrecta. Seguimos pensando en esto como una guerra entre la coalición y el consorcio. Pero, ¿y si en realidad es una elección entre dos formas diferentes de pensar sobre la civilización? Durante los días siguientes, a medida que se acercaba la fecha límite del consorcio, el liderazgo de la coalición desarrolló un plan que era o brillante o completamente demente. En lugar de prepararse para la defensa militar, pasarían a la ofensiva, no con armas, sino con ideas. Vamos a transmitir directamente a cada mundo del consorcio, explicó Chen a los comandantes de la flota reunidos. No propaganda ni amenazas, sino la simple verdad. Les mostraremos lo que hemos construido aquí. Cómo diferentes especies trabajan juntas, cómo los conflictos se pueden resolver sin violencia. El consorcio intentará bloquear nuestras transmisiones, señaló el teniente comandante Park. Había sido ascendido a almirante Park cuando la flota de la coalición creció más allá de lo que un capitán podía manejar. Ahí es donde entran nuestros amigos Selani, respondió Chen con una sonrisa. La anciana Katara había estado trabajando con los científicos de la coalición para desarrollar algo sin precedentes: una red de comunicación bioluminiscente que podía abarcar sistemas estelares enteros.
Las ondas de radio tradicionales podían ser bloqueadas o interferidas, pero las señales orgánicas que los Selani generaban operaban en frecuencias cuánticas que eran casi imposibles de interferir. Estableceremos estaciones de retransmisión en todo el espacio del consorcio, explicó Katara. Cada colonia Selani, cada puesto de avanzada de la coalición, cada mundo amigo se convertirá en parte de la red. No pueden bloquearnos a todos sin destruir su propia infraestructura de comunicación. El plan era audaz en su simplicidad. En lugar de luchar contra el ejército del consorcio, apelarían directamente a sus ciudadanos. En lugar de responder a la fuerza con fuerza, ofrecerían esperanza contra el miedo. Pero primero, tenían que sobrevivir al asalto que se avecinaba. 3 semanas antes de la fecha límite del consorcio, el almirante Vexan llegó al sistema Taeti, al mando de la flota de batalla más grande de la historia galáctica. El dominio había sido reparado y mejorado, y se le habían unido naves de todas las principales fuerzas militares del consorcio. La armada combinada se extendía por el espacio como una constelación mecánica. Aquí el almirante Vexan del consorcio galáctico. Su voz retumbó en todas las frecuencias. Por orden del Alto Consejo, esta reunión ilegal se dispersará de inmediato. Cualquier nave que no se rinda será destruida sin más advertencias. La respuesta no vino del almirante Chen, sino de una fuente inesperada, una Selani de 12 años llamada Katini, sobrina nieta de la anciana Katara, que se había convertido en una especie de celebridad en todo el espacio de la coalición por su brillante arte bioluminiscente. Almirante Vexan, dijo la niña con su voz musical. Mi nombre es Katini. Nací en las naves de refugiados durante nuestra huida de Kepler 442b. Quiero saber por qué cree que está mal que diferentes personas sean amigas y se ayuden mutuamente. La pregunta, transmitida por toda la galaxia a través de la red bioluminiscente, era lo suficientemente simple para que un niño la entendiera, pero lo suficientemente profunda como para sacudir gobiernos. En los mundos del consorcio, los ciudadanos se reunieron alrededor de sus dispositivos de comunicación para escuchar cómo su ejército respondería a la inocente pregunta de una niña. Vexan guardó silencio por un largo momento. ¿Cómo le explicas a una niña que la estabilidad política requiere mantener el orden establecido? ¿Cómo justificas prepararte para destruir una civilización que acoge a refugiados y promueve la cooperación? Pequeña, respondió finalmente, el universo es más complicado de lo que entiendes. A veces se deben tomar decisiones difíciles para proteger la seguridad de todos. ¿Pero la seguridad de quién está protegiendo?, preguntó Katini. La coalición nunca ha atacado a nadie. Solo ayudamos a las personas que necesitan ayuda y damos la bienvenida a cualquiera que quiera unirse a nosotros. ¿Cómo amenaza a eso la seguridad? En todo el espacio del consorcio, los ciudadanos se hacían la misma pregunta. En 47 mundos, las manifestaciones de protesta se habían convertido en movimientos a nivel planetario que exigían que sus gobiernos se negaran a participar en el asalto a la coalición. Pero el liderazgo del consorcio se había comprometido demasiado para retroceder. Ahora, si la coalición tenía éxito, demostraría que su forma de gobernar no solo era incorrecta, sino innecesaria. Tenían que destruir la alternativa antes de que inspirara una rebelión total. La batalla comenzó con la mayor demostración de poder militar en la historia galáctica. 2000 naves de guerra del consorcio abrieron fuego simultáneamente, su producción de energía combinada capaz de destruir sistemas solares enteros. El ataque fue diseñado para ser tan abrumador que la resistencia sería imposible. En cambio, sucedió algo sin precedentes. Mientras la masiva andanada de armas de energía y misiles surcaba el espacio hacia la flota de la coalición, cada Selani en el sistema Taeti, los 3.2 millones, vincularon sus habilidades bioluminiscentes en una única red. Pero no estaban tratando de crear escudos o armas. Estaban creando arte. La bioluminiscencia combinada de millones de seres creó un espectáculo de luces que abarcó todo el sistema estelar. Patrones de increíble belleza danzaron entre las estrellas, contando la historia de la formación de la coalición, el rescate de Kepler 442b, la cooperación entre especies, la bienvenida dada a los refugiados. Las armas del consorcio alcanzaron sus objetivos. Pero algo extraordinario sucedió.
Las naves de la coalición no solo se defendieron. Transformaron el ataque en algo hermoso. Los cascos de cristal Boron cantaron con frecuencias armónicas que convirtieron la energía destructiva en pura música. Los sistemas bioeléctricos Asanti convirtieron el fuego de las armas en impresionantes exhibiciones eléctricas. La armadura orgánica miceliana absorbió los impactos y floreció en espectaculares formaciones florales que se extendieron por los cascos de las naves dañadas. Cada arma disparada contra la coalición se transformó en arte, música o luz. La galaxia observó con asombro cómo el asalto militar más devastador de la historia se convertía en la exhibición de creación más hermosa. Y Almirante Vexan, dijo el ser de cristal, su voz musical resonando en todas las frecuencias, es bienvenido a unirse a nosotros. Su especie, su gente, su propia historia personal. Nada de eso importa. Si elige estar con nosotros en lugar de contra nosotros, lo recibiremos con los brazos abiertos. Por un momento, Vexan sintió algo que nunca había experimentado: duda. ¿Y si la coalición tenía razón? ¿Y si la fuerza realmente provenía de la cooperación en lugar de la dominación? ¿Y si había pasado toda su vida sirviendo a un sistema que era fundamentalmente incorrecto? Pero el orgullo y el condicionamiento eran demasiado profundos. «Soy un guerrero Drachore», respondió. «No me rindo ante especies inferiores». «Entonces no entiende lo que estamos ofreciendo», dijo suavemente la anciana Katara. «No le estamos pidiendo que se rinda. Le estamos pidiendo que vuelva a casa». La fase final de la batalla fue breve y decisiva. El puñado de naves que permanecieron leales al almirante Vexan se encontraron desesperadamente superadas en número por sus propios antiguos aliados. Naves de la coalición tripuladas por especies mixtas que trabajaban en perfecta armonía se unieron a desertores del consorcio que habían elegido la esperanza sobre el miedo. El buque insignia del almirante Vexan, el Dominio, luchó solo contra probabilidades imposibles hasta que sus armas fueron desactivadas y sus motores inutilizados. Mientras las naves de rescate se acercaban para evacuar a la tripulación, Vexan hizo un último intento desesperado por completar su misión. «Si no puedo destruirlos», transmitió a la flota de la coalición, «entonces les negaré esta victoria». La secuencia de autodestrucción del Dominio comenzó la cuenta regresiva. Su masiva explosión estaba diseñada para eliminar a todas las naves en las inmediaciones. Pero la respuesta de la coalición fue inmediata y coordinada. Bionaves micelianas rodearon al acorazado condenado, sus cascos orgánicos absorbiendo y conteniendo la explosión. Naves de cristal Boron cantaron armonías que interrumpieron los patrones de energía de la explosión. Naves humanas coordinaron la operación de rescate mientras la bioluminiscencia Celani guiaba al personal evacuado a un lugar seguro. Cuando el humo se disipó, el Dominio había desaparecido. Pero cada miembro de su tripulación había sido rescatado. Incluso el almirante Vexan se encontró a bordo de una nave médica de la coalición, siendo tratado por médicos de 6 especies diferentes que trabajaban juntas para salvarle la vida. ¿Por qué?, le preguntó al almirante Chen cuando ella lo visitó en la bahía médica. «Intenté destruirlos. ¿Por qué salvarme?» Chen se sentó junto a su cama, con aspecto cansado pero en paz. «Porque eso es lo que hacemos. No abandonamos a la gente. Ni siquiera a las personas que eran nuestros enemigos hace unas horas. De hecho, especialmente a ellos». Vexan miró al techo, tratando de entender una filosofía que no tenía sentido según todo lo que le habían enseñado. «El consorcio nunca aceptará esto. Seguirán enviando flotas hasta que sean destruidos». «Tal vez», admitió Chen, «pero no lo creo». «¿Quieres saber por qué?» Activó una pantalla de pared que mostraba las transmisiones de comunicación subespacial de toda la galaxia. En mundo tras mundo, los ciudadanos del consorcio celebraban la victoria de la coalición y exigían que sus propios gobiernos adoptaran políticas similares de cooperación e inclusión. «Su ataque no nos destruyó», explicó Chen. «Nos presentó a toda la galaxia. Cada especie que vio la batalla vio lo mismo, una civilización que convierte las armas en arte, que acoge a sus enemigos como amigos, que elige la cooperación sobre la conquista. La mayoría de los seres del universo quieren vivir de esa manera. Simplemente nunca pensaron que fuera posible». Durante los meses siguientes,
La transformación de la política galáctica se aceleró más allá de la imaginación de cualquiera. Los mundos miembros del consorcio comenzaron a desertar en masa, no por conquista militar, sino por simple elección. Especie tras especie votaron para abandonar el viejo sistema y unirse a la coalición de refugio. El liderazgo del consorcio, enfrentado al colapso de su autoridad, finalmente solicitó una negociación formal. La propia primera ministra viajó a la estación refugio para conversar con el liderazgo de la coalición. ¿Qué quieren?, le preguntó sin rodeos al almirante Chen durante su primera reunión. Nada que no puedan dar libremente, respondió Chen. Queremos que cada especie tenga derecho a determinar su propio destino. Queremos que los refugiados se encuentren bienvenida en lugar de rechazo. Queremos que la cooperación sea más rentable que la conquista. Queremos que los fuertes protejan a los débiles en lugar de explotarlos. Y si el consorcio acepta estos principios, entonces el consorcio se convierte en parte de la coalición. No estamos tratando de destruir su gobierno, primera ministra. Estamos tratando de transformarlo en algo mejor. Estudió a la almirante humana por un largo momento. ¿Se da cuenta de lo que está pidiendo? Quiere que abandonemos miles de años de estructura política, sistemas económicos, doctrina militar, todo lo que nos convirtió en la potencia dominante de la galaxia. Sí, dijo Chen simplemente, porque esa dominación se construyó sobre el sufrimiento de otros, y porque hemos demostrado que hay una forma mejor. Las negociaciones duraron meses, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Con más de la mitad de su antiguo territorio ya formando parte de la coalición, el liderazgo del consorcio no tuvo más remedio que aceptar la nueva realidad. La ceremonia de firma formal tuvo lugar un año después en la misma Cámara del Consejo donde la coalición había debatido por primera vez cómo responder a las amenazas del consorcio. Representantes de más de 800 especies se reunieron para presenciar la creación de la Alianza Galáctica de Mundos Libres, un gobierno basado en la asociación voluntaria, la ayuda mutua y la idea radical de que cada ser sintiente tenía un valor inherente. La anciana Katara, ahora anciana pero todavía vibrante, pronunció el discurso de clausura en la histórica reunión. Amigos míos, dijo, sus patrones bioluminiscentes creando diseños de increíble belleza en toda la cámara. Hemos logrado algo que muchos pensaban imposible. Hemos demostrado que diferentes pueblos no solo pueden vivir juntos en paz, sino que pueden crear algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría lograr por separado. Hizo una pausa, mirando la increíble diversidad de seres que llenaban la cámara. Humanos y Selani, Boron y Asanti, exfuncionarios del consorcio y refugiados rescatados, todos trabajando juntos como iguales. Pero recordemos cómo comenzó esto. Un pequeño grupo de humanos escuchó un grito de ayuda de personas que nunca habían conocido, pertenecientes a una especie de la que no sabían nada. No preguntaron qué ganarían ayudando. No calcularon si el rescate sería rentable. Simplemente dijeron, los escuchamos. Vamos en camino. No los dejaremos enfrentar esto solos. El aplauso que siguió duró casi 10 minutos mientras cientos de especies expresaban su aprobación en sus propias y únicas formas. Cuando terminó la ceremonia, la almirante Chen se encontró de pie en la cubierta de observación de la estación refugio, mirando el bullicioso puerto espacial que se había convertido en el corazón de la civilización galáctica. Naves de cientos de mundos iban y venían constantemente, transportando bienes comerciales, intercambios culturales, refugiados en busca de nuevos hogares y exploradores que partían para descubrir qué había más allá de la galaxia conocida. El Dr. Akefer se unió a ella en el mirador, tan asombrado como siempre por cómo había cambiado su universo. ¿Alguna vez se arrepiente?, preguntó, de renunciar a su carrera en la flota de la Tierra, convertirse en una proscrita, iniciar una revolución que cambió toda la galaxia. Chen sonrió, observando a un grupo de niños humanos y Selani jugar juntos en el parque central de la estación. Sus risas y juegos bioluminiscentes creaban una alegría que trascendía las barreras de las especies. Jim, dijo, nos propusimos salvar a una especie moribunda. En lugar de eso, salvamos la idea de que las especies pueden elegir salvarse mutuamente. Creo que es un muy buen retorno de la inversión. Como para enfatizar su punto, un anuncio resonó en toda la estación.
Había llegado otra flota de refugiados. Esta vez, transportaba a supervivientes de un sistema solar destruido por un desastre natural. En cuestión de minutos, las naves de la coalición se movilizaron para proporcionar ayuda, refugio y bienvenida a los recién llegados. El ciclo continuó como lo había hecho durante los últimos 3 años, y como lo haría por generaciones venideras. Cuando alguien pedía ayuda, la coalición respondía. Cuando alguien era rechazado por otros como inútil, la coalición demostraba que estaban equivocados. Cuando alguien necesitaba un lugar al que pertenecer, la coalición decía las palabras que lo habían iniciado todo: los escuchamos. Vamos en camino. Con ustedes siempre. La anciana Katara, ahora en sus últimos años, solía decir que los humanos le habían enseñado a la galaxia su lección más importante, que las civilizaciones más fuertes no eran las que conquistaban a otras, sino las que elegían apoyar a otras cuando era difícil hacerlo. La galaxia había aprendido bien esa lección. En sistemas estelares de todo el universo conocido, especies que alguna vez fueron enemigas ahora trabajaban como socios. Los refugiados encontraron hogares. Los débiles fueron protegidos. Los olvidados fueron recordados. Y en el espacio profundo entre las estrellas, donde las naves humanas continuaban sus misiones de exploración y ayuda, cada nave llevaba la misma inscripción en su casco, una simple promesa en 1000 idiomas diferentes, pero que siempre significaba lo mismo: con ustedes siempre. La revolución que comenzó con la negativa de una capitana a abandonar a una especie moribunda se había convertido en algo más grande de lo que nadie había imaginado. Una nueva forma de pensar sobre lo que significaba estar vivo en un universo lleno de otros seres vivos. Fue, quizás, lo más humano de todo: la obstinada insistencia en que todos importaban, sin importar el costo de demostrarlo. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y en eso, todos estaban de acuerdo: era exactamente como debía ser.